Pues vamos a empezar con ese territorio Vimon que nos va ya a situar en este tiempo de atletismo muy especial porque es un homenaje que se están esperando ya. Hay personas que se funden tanto con un lugar que terminan formando parte de él, incluso hasta llegar a cambiar su esencia. Convertido por derecho propio en uno de los mejores fondistas de la historia del atletismo gallego y español, la figura de Alejandro Gómez estará unida para siempre al Parque Castrelos en Vigo. El parque que Alejandro y sus compañeros convirtieron en su lugar sagrado de entrenamiento. Hasta el punto de que, tal y como recuerda Martín Fiz, Alejandro nunca entendió de medidas de tiempo o de distancia. Y para él, la vida siempre ha sido correr a 3 minutos el parque. Junto a Castrelos, siempre quedarán en la memoria los nombres de las ciudades que sirvieron de escenario a sus grandes gestas, desde los mundiales de cross en Stavanger o en Stende, hasta los estadios olímpicos de Seúl, Tokio, Barcelona o Atlanta, pasando por las carreteras de Rotterdam o South Seas. Al norte del norte, en Euskadi, permanece el barro del Goibar, Lasarte o Amorebieta como símbolo de la felicidad que solo se puede medir en emociones y que siempre desemboca en algún lugar del camino que une Azkoitia con Azpeitia. Y como recuerdo de la libertad en su máxima expresión, siempre nos quedará la sonrisa de una carrera junto a un grupo de perros mientras sentimos que el corazón nos late con toda su fuerza. ¿Qué guardan los lugares que amamos? Al fin y al cabo, la vida son momentos. Amistad, risas, ganas de correr, barro, hierba, el peregrinaje infinito al recorrido mágico que discurre entre Azkoitia y Azpeitia detrás del recuerdo de Diego García, o el recuerdo de los entrenamientos en Castrelos, donde el aroma del océano Atlántico no solo guarda gran parte del alma de Alejandro Gómez y de toda una generación irrepetible de corredores, sino donde descansa para siempre una parte enorme de la magia del maratón, el cross y el atletismo español. Alex Calabuch, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿vosotros? Hola, Alex, muy bien. Bien, acalorados en este verano en el que, bueno, hace unos días recibimos esa mala noticia, es un mazazo para todos los amantes del atletismo, ¿no? Y este homenaje que estamos haciendo a Alejandro Gómez en el día de hoy y por el que van a pasar grandes atletas como Martín Fiz, su propio entrenador Julio Rodríguez, personas que han tenido mucha relación con él por esos crosses a los que hacía referencia ahora Miguel Calvo, pues bueno, todas estas personas, alguna más que va a intervenir, pues quieren hablar bien de este gran atleta que ahora está pasando por un muy mal momento, ¿no? Insisto, fue un mazazo que pues se conoció hace unos días, ¿no? Se hizo público y es ese tumor cerebral irreversible que está sufriendo el atleta, ¿verdad? Sí, la verdad es que la noticia fue un jarro de agua fría. Sí que es cierto que el hecho de que el tumor sea inoperable no quiere decir que no haya ninguna posibilidad. Se han leído muchas informaciones muy derrotistas al respecto y yo desde aquí pues quiero lanzar un mensaje positivo a toda la audiencia, por supuesto a toda la familia. Alejandro sigue ahí, está luchando, da pequeños pasos, pequeños avances positivos, así que creo que el programa tiene que ser en un tono agradable, de hablar de las cosas bonitas de la vida de Alejandro y bueno, y esperemos que con mucho futuro todavía por delante. Bueno, y sobre todo por el hecho de que si hacemos esto y con ese tono positivo al que tú haces referencia, pues también estamos mandando esa energía positiva, ¿no? Para que Alejandro, que es un tipo además con mucho positivismo y muy optimista, pues pueda tener un poquito más de fuerza, ¿no? Extra y salga adelante de este trance, ¿no? que está viviendo. Porque, bueno, ahora hablaremos con Óscar Fernández, al que vamos a llamar en este momento, pero claro, quizás Alejandro es una figura que ha quedado no eclipsada, pero sí que ha quedado, para los que no son grandes amantes del atletismo, un poco en segundo plano, ¿no, Alex? Quizás sí. Como tú bien dices, para los que saben de atletismo o no, pero para la gran mayoría, como vivimos esa medallitis permanente y diría que más allá de medallitis, titulitis, ¿no? Porque ya parece que muchas veces si eres segundo o tercero no eres nadie, ¿no? Alejandro Gómez es uno de los mejores atletas, de los mejores fondistas de nuestra historia. Por poner un ejemplo, los atletas tan famosos como son Martín Fiz y Abel Antón, que son dioses en nuestro país, tienen peor marca que Alejandro, tanto en 10.000 como en maratón. Es decir, que bueno, eso es simplemente una pincelada de su nivel, ¿no? Pero que es un atleta capaz de
ser campeón de España en cross, en pista, en ruta. Es decir, un atleta muy, muy polivalente, con mucha fuerza y que creo que ha sido eso, un gran olvidado como muchos otros que no han tenido la suerte de ser campeones del mundo o de Europa. Él fue subcampeón de Europa de cross, pero bueno, ahí está su palmarés, que es innegociable, ¿no? Que es maravilloso. Sí. Sí, indiscutible su calidad, y ahí efectivamente el palmarés lo refleja, y sobre todo, y lo vamos a ver con Martín Fiz, el súper respeto de todos los grandes fondistas de este país de las últimas décadas que lo tiene, eso seguro. Pero vamos a hablar un poco más de la figura de Alejandro Gómez con el primer invitado que nos va a presentar ya Miguel Calvo. A ver, Miguel, ¿con quién vamos a hablar primero? Sí, como decía Alex, la intención de hoy es reunir a un grupo de amigos, a gente que es muy cercana a Alejandro y que tiene muchas cosas bonitas y buenas que contar que él. Y el primero que ya lo introducías tú es Óscar Fernández, una persona a quien, si tienes una conversación con él, yo creo que te lo convalidan casi como un curso de doctorado. Es un exatleta, entrenador de atletismo, uno de los mayores sabios del atletismo español y mundial que hay, un referente en redes sociales, donde es Gaby Andersen, conocido por su nick. Y como él mismo me decía esta mañana cuando preparamos un poco la entrevista, quizás la persona que más kilómetros ha compartido entrenando con Alejandro Gómez, por lo cual esa amistad que les une y lo bien que lo sabe explicar Óscar, pues nos hacía mucha ilusión empezar el programa con él y tenerlo aquí con nosotros. Hola Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por toda esa presentación. Ya me puedo ir para cama esta noche tranquilo y dormir tranquilo, porque realmente es impresionante tener amigos por todos lados. Además, y hablaba él de la amistad que te une con Alejandro, porque has hecho muchos kilómetros con él. Oye, también lo que unen, ¿no? Los kilómetros, las amistades además que se forjan haciendo kilómetros o que crecen haciendo kilómetros, ¿no, Óscar? Sí, a ver, la gente, aunque no lo crea, Alejandro era muy tímido, era muy callado, y bueno, es una de las grandes ventajas que tiene el atletismo, bueno, el deporte en general, es que la gente que es más bien tímida o que es callada, pues al final acaba abriéndose, ¿no? Y en el caso de Alejandro, pues es un claro ejemplo de lo que el atletismo hizo por él en ese sentido, aparte del tema deportivo que todos sabemos, ¿no? Claro. Y eso fue así, es decir, si habláis con el entrenador, cualquier persona que lo hubiera conocido de pequeño, era un chico más bien callado y, bueno, retraído, en el sentido de que no era muy hablador, ni bueno, estaba más bien metido en su mundo, hasta que se abrió, claro, cuando empezó a abrirse. Y bueno, en el caso que comentabas de mi amistad con él, es que yo supongo que cuando forjas la amistad desde muy pequeñitos y ya los conoces a la gente desde muy pequeñita, me mandaban a tener una foto pues de cumpleaños que ni me acordaba, yo tendríamos 15 años o 16, y bueno, al final pues es un poquito lo que más recuerdas, ¿no? Se lo recuerdas desde pequeño. Es un poco lo que más tienes en mente, vamos, en estos momentos. Esos recuerdos de, bueno, cuando inicias tu carrera y cuando empiezas a competir, a viajar, a hacer convivencias juntos, a hacer viajes juntos, a hacer competiciones juntos, van unos a otros y ese tipo de cosas que unen mucho, claro. Adelante, Miguel. Sí. Hola, Óscar, ¿qué tal? Ya te saludo directamente. Estamos intentando presentar un poco la figura de Alejandro Gómez. Tú que también lo conoces, ¿cómo explicarías quién es Alejandro Gómez a alguien que, como decíamos antes, no le conozca tanto? ¿Cómo definirías la personalidad de Alejandro Gómez o la figura de Alejandro Gómez dentro de la historia del atletismo español? ¿Quién ha sido? Claro, a ver, un poco vosotros lo habéis comentado, ¿no? Es decir, que yo creo que lo más grande de es, yo destacaría dos cosas. Una, su longevidad, ¿no? Porque en el año 86 ya estaba siendo subcampeón del mundo junior y estuvo pues hasta pues, cerca de los 40 pues dando guerra, ¿no? Eso es el primer elemento que destacaría, ¿no? Y aún por encima se fue pues, al canicross y quedó campeón de España en canicross y tremendo, ¿no? Porque por ahí ya tiene ayuda del perro, como le decía yo a él, y el Sal Rock, que le llamaba en plan broma, porque siempre iba con el perro después, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es el primer elemento que destacaría. El segundo elemento que lo definiría es que aparte de estar tantos años en la élite, que le llevaron a 3 Juegos Olímpicos, que lo llevaron a ser su campeón de Europa de cross, como bien comentabais, que lo llevaron a 17 campeonatos del mundo de cross. Es decir, y no estamos hablando de ir con la selección de Islas Marshall a los Juegos, al Campeonato del Mundo de cross, es ir con la selección española, es decir, que es una potencia que fue medallista con la selección española en mundiales de cross por equipos, europeos. Es que realmente meterte en 17
veces con la selección española, con la generación que había en esa época en el cross español, meterte año tras año y no fallar, bueno, prácticamente no fallar ningún año y meterte todos esos años ahí, eso a mí me parece pero digno, digamos, de los más grandes, ¿no? Y luego, pues eso, lo que comentabais también un poquillo, que es un poco, yo siempre digo que es un poco de la escuela portuguesa, porque al final es un técnico, es un continuador de Moniz Pereira en muchas cosas, y realmente una de las características que tienen todos esos atletas es que son muy longevos, casi todos, y otra ventaja que tienen es que son muy estables, es decir, muy regulares a lo largo de toda su carrera, no suelen tener grandes altibajos. Alejandro era un luchador tremendo en las pruebas, y aunque realmente destacaban en todos los terrenos. Es decir, Alejandro fue recordman de España en obstáculos, recordman de España juvenil, bueno, de obstáculos, junior, de media maratón, hizo 1:01, se metió noveno, creo que fue en el campeonato del mundo donde es la Game No Run, vamos, el mismo circuito, ¿no? Después también se metió en Roman de España de maratón, campeón de España de 10.000, de junior, batió el récord de España de 2.000, de 3.000 obstáculos, de 3.000, de 5.000. En todas esas pruebas de junior fue el líder mundial ese año. Es decir, realmente es en cross, ya no quiero, bueno, sexto un campeonato del mundo de cross con todos los keniatas en Stavanger, noveno en Ostende. Es decir, es que realmente espectacular. Es decir, no es yo creo que muy pocos atletas ya no en España, en el mundo, en campeonatos del mundo de cross, yo creo que solo Domingos Castro, si no me falla la memoria, fue el único que fue a uno más que él, que fue a 18. El resto, pues nadie, es decir, ni Bekele, ni Gebrselassie, nadie fue a tantos campeonatos del mundo como acudió él, y sobre todo lo que comentaba, con una selección como la española, que no era nada fácil meterte en esa selección, vamos, no es, y más en esos años, ¿no?, que fueron gloriosos para el fondo español. Dentro de esa versatilidad que nos comentas, Óscar, Martín Fiz comentaba que quizás era el más talentoso de todos ellos en la pista, y al mismo tiempo el propio Fiz lo calificaba como uno de los mejores crossistas de la historia de España, solo superado, decía él, por encima de Mariano, o sea, por debajo de Mariano Haro o Francisco Arizmendi, y luego los récords que comentas de medio maratón y maratón en asfalto. ¿Cuál de esas superficies crees que expresa mejor la personalidad de Alejandro? ¿A cuál se adaptó mejor entre el cross, la pista o el asfalto? A ver, yo creo que lo que tenía era pero espectacular, y sobre todo en condiciones duras. Si había barro, se vio en Ostende, se vio en Stavanger, los mundiales que había barro, sobre todo en los crosses del norte, en el Goibar y demás, cuando había barro es espectacular. Es decir, aparte ya lo sabíamos, es decir, ya decía él, dan lluvias para el campeonato de España, hoy va a llover, va a estar embarrado, y ya sabías que lo gozaba. Es decir, eso para él era, y ahí estoy yo creo que, a ver, Esparcia quizás es el único así que tuviera esa capacidad que tenía él de ir en barro, ¿no? Lo que pasa es que Esparcia no, claro, obviamente no tuvo las marcas que él tenía en pista, no tenía la velocidad que tenía él, pero lo que es en barro es que era espectacular, es decir, no Maliaño, en ese tipo de crosses que sabías que había barro, pues era tremendo las prestaciones que tenía, porque se crecía y iba muy bien. Luego también lo que comentábamos, en pista él de joven fue muy bien. Lo que pasa es que yo creo que se fue para arriba, se fue para el asfalto, ahí como iba también bien, pues se sintió más cómodo, quizás también porque él perdió velocidad, pues con el paso de los años, y entonces, bueno, se acomodó más ahí al asfalto, ¿no? Pero, bueno, yo lo que comentaba es que la ventaja de él es que ha ido en todo. Es que no hay mucha gente que haya hecho pues 3:39, 1.500 sin prepararlo. Pues un 1.500 que había aquí y lo corrió, y nunca se metió un meeting de estos buenos para ver qué marca hacía. Fue un meeting de Vigo, así que no fue tampoco una prueba que él específicamente la preparara. Y luego, pues ya digo, 13:42 en 5.000 es una salvajada. Es decir, el mejor de España, que es el campeón de Europa este año, pues está a medio minuto de él. Si estamos hablando ya de las que es diario campeón de Europa sub-20 este año. Y el segundo ya no te quiero contar, el segundo debe estar en 14:20, 14:30, no sé el ranking ahora junior cómo está. Es decir, hacer 13:42 de junior, una salvajada, pero increíble, vamos. Y lo mismo
Ya digo, lo mismo en 10.000, que se quedó a unos 2 segundos del récord que tenía en ese momento Antonio Prieto, pero se lo estuvo disputando a él durante un tiempo. Y luego, pues lo que comentábamos también en el asfalto, batió el récord de España de maratón y bueno, y en media maratón. Y bueno, ya digo, es un atleta muy polivalente, que destacó en todo y que tenía, como bien dice Martín, muchísima calidad, muchísima. Yo creo que es pocos atletas he visto, bueno, yo pocos no, yo el que más he visto más de cerca es tremendamente, con mucha diferencia, con más calidad. Citabas antes a su entrenador, a Julio Rodríguez, y toda la influencia que ha recibido de la escuela portuguesa. Lo hablaremos más despacio con él, que vamos a tener la suerte de poderle tener en el programa. Pero, por tu parte, ¿cómo definirías los entrenamientos de Alejandro? ¿Qué había detrás de este Alejandro que nos comentas? ¿Cómo eran sus entrenamientos? A ver, Julio hay que destacarlo. Es decir, yo lo destaco siempre porque es un atleta, bueno, un entrenador de pueblo. Al final no dejamos de ser un pueblo que sacó a 4 olímpicos, no directamente porque al final Julia Vaquero y Vanessa Veiga fueron otros entrenadores olímpicos, pero quien lo sacó fue Julio, y Carlos Adán y Alejandro pues fue toda su carrera quien lo sacó, ¿no? Entonces el mérito de él, la primera es sacar esta gente. Es decir, eso es lo primero que hay que destacar de él, ¿no? Que sacó a 4 olímpicos del máximo nivel en un pueblo, pues una localidad pequeña como somos nosotros, ¿no? Y aparte no vivimos en altitud y tenemos unas condiciones, digamos, muy destacadas con respecto en cuanto a condiciones de instalaciones, además, que otras ciudades, ¿no? Eso es lo primero que hay que destacar de él. Lo segundo es que es una persona que se desvivió con sus atletas, se desvivió. Yo siempre le echaba en cara que descuidaba a sus hijas en favor del atletismo, y es que fue así. Es decir, yo, aparte se lo digo muchas veces a él, digo, si alguien te puede echar algo en cara, son tus hijas, porque realmente le dedicabas todo el día al atletismo y los viajes y concentraciones y llevar, pues ya no era de entrenamiento, es que cogía a Alejandro, se lo llevaba a otra persona que fue clave en su carrera, que fue José Luis de Torrado, el Brujo, que era una persona que lo cuidó, lo mimó, hizo todo por él a nivel de fisio, y que fue el que lo estaba siempre cuidando y que evitó que tuviera muchísimas lesiones. Es decir, Alejandro, su carrera, su longevidad de carrera, aparte de ello, se lo debe a Torrado, ¿no? Que fue el que lo cuidó a nivel de fisio, ¿no? Y lo que comentaba, Julio en ese sentido lo fue todo. Fue padre, le hacía los currículums, le hacía todo, absolutamente todo. En cuanto a su escuela, a ver, Julio fue autodidacta, que lo que hizo fue aprender de los mejores. Los mejores en ese momento eran los portugueses y Arturo Barrios. Arturo Barrios, que es mexicano, que entrenaba con Tadeusz Kepka, no hace mucho falleció, un entrenador polaco que emigró a México y que hizo escuela allí, ¿no? Y su atleta más destacado era Arturo Barrios. Entonces él aprendió de la escuela portuguesa muchísimo de lo que hacían ellos, sabía que hacer grandes volúmenes era clave, y de ahí lo aprendió, la doble sesión, los rodajes largos, muchas cosas de la escuela portuguesa aprendió. Y luego también hacía, bueno, lo que él llamaba escalera mexicana, que te lo puedo explicar él mucho mejor, que la escalera mexicana era de Tadeusz Kepka. Vamos, él lo aprendió de Tadeusz Kepka, no sé exactamente, eso lo podía explicar él como lo vio. La escalera mexicana es una especie de rodaje que se hace, pues, X kilómetros a un ritmo, 6 kilómetros o así, no sé, empezaban a 4 minutos o a ese ritmo, una muy suave, metían otros 4 o 5 kilómetros ya a 3.30, otro kilómetro más suave, después iban a 3.20, otro kilómetro más suave, luego 3 kilómetros a 3.10, otro más suave, y los últimos 2 pues a toda velocidad, ¿no? Pues eso es una especie de entrenamiento que hacía mucho Julio, y era de la escuela de y bueno, pero la mayoría de la escuela portuguesa de Moniz Pereira, 18 kilómetros los lunes a 3.20, siempre, doble sesión, martes eran 400 normalmente, empezaban con 10 y acababan con 25, miércoles el día más suave, que era igual una rodaje a 3.30, es suave, el miércoles eran las series largas, y así toda la semana estaba estructurada de manera progresiva, a medida que iba avanzando la temporada iba pues aumentando ritmos, y bueno, es un entrenamiento muy exigente, tanto a nivel físico como mental, hay que aguantarlo, pero bueno, hay que reconocer que los éxitos están ahí. Julio convenció los convenció a todos los atletas de que ese era el camino, y no puede haber ninguno que haya dicho que le haya ido mal. Vamos, llegó incluso a Alberto Álvarez Flores, también entrenó con él, hizo 8.21 obstáculos. Realmente la carrera no fue olímpico, pero es una marca también destacada. La carrera de Julio, y todo con atletas de aquí, vamos, no son atletas, es una selección de atletas que le llegaran a él, son atletas que los cogió él cuando eran niños y los hizo subir para arriba.
La última, Óscar, como decíamos en Territorio Vivo al principio, aquí en Tiempo de Atletismo somos muy de la mítica que encierran algunos lugares, de sitios que están ahí en la cara B del atletismo, y lo que está asociado a la figura de Alejandro Gómez y de todos los fondistas que estáis en Vigo siempre es el Parque de Castrelos. ¿Cómo explicarías cómo es el parque a los oyentes que no lo conocen? ¿Cómo eran los entrenamientos que compartíais allí en Castrelos? A ver, el Parque de Castrelos es un parque que está es muy bueno porque tiene luz. El problema que tenía en la época ahora ya tiene una prolongación por el río que se está pegado y se alarga un poquito más. El problema que tenía es que tiene 1.200 metros. Tiene más, pero como el resto tienes que coger subida. Entonces nosotros los entrenamientos lo hacíamos, se hicieron siempre, ese circuito de 1.200 lo utilizamos para calentar, normalmente 20 minutos. Esa es otra. Alejandro se metía 18 kilómetros a 320 el lunes, que siempre lo hizo. Cualquier cross que corriera daba igual, el lunes se metía 18 kilómetros a 320, pero antes de hacer 18 a 320 calentaba 20 minutos. Si calentaba 20 minutos de espacio, después hacía los 18 kilómetros a 320. Ese circuito de 1.200 servía para calentar. Luego el otro circuito, que teníamos un circuito de 1.000 metros exactos, que era el que utilizamos para los ritmos y para todo. Es decir, entonces, las vueltas que dimos ahí son infinitas. Pentagal, lo que te comentaba, que es ya relativamente llano, está bien, céntrico, es un circuito que está rodeado de árboles, con lo cual está genial por el tema de en verano y demás. Aquí tampoco es que pegue mucho calor, pero entrenar a cualquier hora porque tiene sombra a lo largo de todo el día debido a los árboles y efectivamente fue nuestro sitio fetiche fundamentalmente por eso, porque es el lugar donde entrenamos nosotros, donde entrenaron las generaciones anteriores, que estaba Álvarez Salgado, Carlos Pérez, Manuel Augusto Alonso, unas generaciones también atletas de muchísimo nivel y bueno, pues es el lugar que en Vigo siempre fue el lugar que se utilizó para entrenar. Es decir, no hubo otro, podíamos coger algún domingo alguna carretera y tal, pero muy esporádicamente, o cuando se preparaba una maratón, pues por probar algo de asfalto, ¿no? Pero realmente casi todos los entrenamientos se hicieron ahí, mañana y tarde. Era el lugar de trabajo de los que fueron, de Julio Vaquero, de Carlos Adán, de Alejandro Gómez, de José Ramón Rey, bueno, de gente que llegó pues a la élite nacional, ¿vale? Óscar Fernández, la verdad es que seguiríamos hablando durante mucho tiempo, hasta horas, contigo, no solo el Alejandro Gómez, sino del atletismo en general. Como decía antes Miguel Calvo, eres uno de los grandes sabios del atletismo de este país, bueno, y a nivel internacional. Así que en otra ocasión, porque Tiempo de Atletismo seguirá adelante y a ver si te tenemos, quizás, pues eso, hablando de otros temas y durante un programa completo, si hace falta. Gracias, Óscar Fernández. Gracias a vosotros y después de todo lo que habéis dicho de mí, una cena os debo a todos, Es decir, eso, pues nada, la próxima es una cena, entonces. Eso, y tenéis casa en Vigo y mariscada si venís. Vale, un lujo tenerte, Óscar. Por supuesto. Por supuesto. Venga, un abrazo a todos y se os quiere. Un abrazo, adiós. Chao. Bueno, pues pues es uno de los héroes del atletismo que hoy pues tenía que estar presente en este programa que estamos dedicando de forma especial a Alejandro Gómez. Aunque antes lo decíamos, ¿no? Ha habido siempre mucho respeto por parte de los atletas en general para la figura de Alejandro Gómez, ¿no? Algunos de ellos que han tenido que pelearse, que han estado codo con codo luchando con Alejandro Gómez. Uno de ellos es Martín Fiz. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues mira, estoy bien haciendo la bolsa porque mañana precisamente voy a ir a ver a un amigo. Me voy a trasladar hasta Vigo para ver a mi amigo y compañero y rival, Alejandro Gómez. Ah, qué bien. Oye, pues mira, nos alegra además que hoy estamos hablando de Alejandro. Ahora ya te haré unas cuantas preguntas a Alex Calabuch, que estés con nosotros. Por cierto, Martín, que sabemos que andas un poquito pillado de tiempo. Cuando te tengas que ir, tú nos lo dices, Oye, Luis, que tengo que cortar, ¿vale? No pasa nada. En el momento en que tengas que irte, nos lo dices. Sí. Vale. Bueno, pues Alex, aquí tenemos a tu amigo Martín y pues eso, un atleta que ha sufrido también en sus carnes la calidad de Alejandro Gómez en muchos casos y también ha tenido muy de cerca su amistad. Han vivido grandes experiencias juntos, Alex. Sí, como tú decías, al final, a pesar de la rivalidad, siempre han sido grandes amigos y eso es lo importante. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, hoy emocionado porque me gustaría estar más tiempo con vosotros en el homenaje que le estáis tributando a Alejandro Gómez, pero las obligaciones también están ahí. Pero vamos, estoy encantadísimo de estar con vosotros y de estar hoy mismo también con Alejandro
Gómez, aunque él no esté con nosotros, pero por lo menos que se le pueda hablar con él y hacer este programa para él. ¿Cómo puedes resumir vuestra relación? ¿Cuándo os conocisteis? ¿Por qué encajasteis tan bien Alejandro y tú, siendo grandes rivales? Bueno, pues Alejandro, mira, no voy a entrar en la rivalidad que tuve con él, porque en este caso siempre voy a salir perdiendo. Pero sobre todo quiero resaltar ese compañerismo que tuvimos entrenando. Toda la amistad viene con él, porque él desde muy pequeño, desde ya junior, ya venía a correr todos los eventos en el País Vasco, y una vez que vino aquí, pues bueno, hicimos gran compañerismo dentro de lo que es la selección española de cross. Él cada vez que venía aquí al País Vasco no dudaba nunca en venir a mi casa. Las dudas las tenía yo, porque en el momento que venía a mi casa había que llenar la nevera doblemente, porque era un machaca entrenando, y todo lo que trascendía en el entrenamiento luego lo hacía en energía, comiendo, lo cual era un atleta muy fuerte en cross. No voy a entrar en los detalles estadísticos, porque tú, Alex, lo sabes hacer muy bien. Sabemos que desde junior ya hizo grandes marcas. De hecho, creo que esta semana Tony Abadí ha hecho 5.02, un atleta ya consagrado, y Alejandro Gómez con la edad de junior ya hizo 5.09. Pero bueno, yo creo que tengo una gran amistad con él. Hemos estado entrenando en Mallorca, hemos preparado grandes eventos. He estado con José Manuel García entrenando en La Grobla, preparando el campeonatos de cross. Él ha liderado grandes campeonatos con Antonio Prieto, y bueno, de hecho, pues hemos conseguido grandes triunfos en carreras mundiales de cross. Tú como campeón del mundo de maratón que eres, ¿cómo le ves como maratoniano, ¿no? Porque quizá fue la disciplina más contradictoria en su vida, ¿no? Él te quitó el récord de España, él hizo 2.7.54, pero luego no volvió a bajar de 2.12, ¿no? Quizás se pasó demasiado tarde al maratón. En su momento hizo el récord del mundo de debutante, pero ya 5 años antes de ese 2.7 él había corrido en hora 1 la media maratón, con lo cual sí que era una persona que probablemente estaba capacitada para correr muy rápido unos años antes. ¿Tú cómo lo puedes analizar esto? Bueno, yo lo analizo. Alejandro Gómez es un atleta que siempre ha entrenado mucho, ha entrenado siempre al límite. Hay que decir que ha entrenado con el cuchillo entre los dientes, sufriendo, trabajando muy fuerte, pero ya desde muy pequeño. Él tiene mucho talento en las piernas, es su corazón, pero también ha entrenado mucho. Quizás se pasó un poco tarde lo que es la prueba de maratón. Él hizo el recorrido atlético que hay que hacer, desde pruebas cortas hasta pasando por el cross, luego 5.000, 10.000, y luego ya se pasó a la prueba de maratón, en la cual él fue el que me batió a mí el récord de España. Yo tenía en ese tiempo 2.08.05 y le hizo 2.07.54. Yo creo que el maratón no le trató como él hubiera deseado que lo hubieran tratado, porque yo creo que es un atleta que podría haber hecho mejor marca, pues porque las marcas que ha realizado en pruebas de 10.000 y 5.000 metros y sobre todo los puestos que ha hecho en carreras de mundiales de cross, como es esto en el mundial de Stampayer, quería decir que él valía una mejor marca, pero como decía él mismo, en maratón las matemáticas no existen. Muchas veces 2 y 2 no son 4, y aun a pesar de haber hecho grandes marcas en pruebas más cortas que el maratón, pues el maratón no pudo hacer lo que hicimos, por ejemplo, pues Alejandro Gómez, Abel Antón y otros atletas. Como sabemos que tienes mucha prisa, te vamos a hacer la última. Tenía aquí como 10 más, pero la última es simplemente que nos digas cómo resumirías tú, si te preguntaran quién es Alejandro Gómez como persona, ¿no? Nos decía antes Óscar Fernández que empezó siendo muy tímido. ¿Tú cómo viste esa evolución y cómo definirías a Alejandro como persona? Bueno, Alejandro Gómez empezó siendo tímido porque no hay que olvidar que viene de una familia muy humilde. Esa es una de las palabras que quiero utilizar. Una familia muy
humilde, en la cual se crió en un pueblo llamado Zamans, y cuando estás en un pueblo pues eres más retraído de lo normal muchas veces. Se fue abriendo poco a poco a la gente. En España, en el coro, siempre se le ha querido, en el País Vasco se le ha querido indudablemente mucho más porque es donde ha competido, pero yo creo que le caracterizó por ser una buena persona, muy compañero, y sobre todo que siempre nos ha ayudado a todos. Yo creo que dentro de lo que es mi vida familiar, él tiene mucho peso. Tengo un hijo que se llama Alejandro, tuve un perro que se llamó Boston, que me lo regaló cuando batí el récord del mundo de España de maratón. Él me regaló a Boston, y cuando me casé ese 5 de octubre, ya hace ya 27 años, pues él me dejó su flamante coche para ir hasta la catedral, con lo cual yo creo que amigo, sobre todo amigo, y mañana yo creo que voy a ir a verle junto con Abel Antón, vamos a ir los dos a verle a su casa, y yo creo que se merece eso y mucho más. Alejandro Gómez se merece los homenajes, ahora hay que hacérselos, y yo creo que este homenaje que le estés haciendo hoy es lo mejor que le puede pasar. Oye, Martín, traslada pues de parte de Tiempo de Atletismo, de Alex, de Miguel y de todos nosotros y los oyentes a Alejandro, pues esa fuerza y esa energía de la que hablábamos al comienzo de este programa homenaje, y pues eso, Abel y tú, que paséis un buen rato con él, con Alejandro. Por cierto, ya te despedimos, pero que sepan nuestros oyentes también que el programa hermano, el podcast de la revista Corredor, que lo tenéis todos los martes también en los canales de Corredor, de Motopress Ibérica, pues cada semana cuenta con el editorial y el saludo de Martín Fiz. Así que mañana, Martín, también te escuchamos, a ver si es posible, ¿no? Pues mañana mi editorial lo haré desde Zamans, desde Pontevedra, y será totalmente mi editorial, estará dedicado a Alejandro Gómez. Espero estar ahí con él bastante tiempo y a ver si podemos coincidir. Vale, con perfecto. Pues nada, eso, que tenéis a Martín también el podcast de la revista Corredor, en el que también está, por supuesto, el Escalabús. Gracias, Martín. Gracias a vosotros. Bueno, pues ahí queda también ese rival amigo de Alejandro Gómez, que pues eso, mañana va a ir junto con Abel Antón a reunirse con él. Para la gente que está escuchando este podcast, pues en los próximos días, ya sabéis que lo grabamos el lunes, lo estamos grabando el lunes 29 de junio de 2020, que son ahora mismo pues las 9 menos 20 de la tarde. Hemos mencionado ya en varias ocasiones en el programa, Miguel, a una persona muy importante en la carrera deportiva de Alejandro Gómez, ¿no? Miguel, ¿a quién estamos haciendo referencia? Lo mencionaba antes Óscar, incluso ya nos hacía la introducción sobre él, es Julio Rodríguez, el entrenador de toda la vida de Alejandro Gómez, y como bien decía Óscar, es un claro ejemplo de esos entrenadores de raza, de base, un entrenador de verdad de los de talento y ojo, que fían todo pues a sus sensaciones y cómo ven a los atletas. Un auténtico cazatalentos, lo podríamos definir, de los entrenadores que van casi de colegio en colegio buscando chicos prometedores, como era el caso de Alejandro. Por ejemplo... es la importancia de tener un entrenador, sobre todo un entrenador, una persona que es capaz de ver el talento en otros, ¿no? Porque luego hay entrenadores que ya tienen a algunos atletas talentosos y que explotan ese talento, ¿no? Pero casi lo complicado es descubrirlo, ¿no? O ser capaz de detectarlo incluso cuando todavía está ahí, ¿no? Latente. Sí, justo. De hecho, eso es lo que estaba diciendo, en la importancia de estos atletas, que son los que son capaces de crear alrededor de sí, luego, o sea, de estos entrenadores que son capaces de crear un núcleo de atletas, en su caso con 4 atletas olímpicos, como citaba Óscar, tanto el propio Alejandro Gómez como Julia Vaquero, Vanessa Veiga o Carlos Adán. Y un entrenador que siempre iba mucho más allá. Por ejemplo, con Julia Vaquero todos los días hacía los 50 kilómetros que separan a Guarda de Vigo para entrenar con ella, para que no faltara nada. Y como decía, pues un entrenador motivacional, vocacional 100%, y como decías, de los que siempre están ahí buscando chavales, como fue el caso de Alejandro Gómez, que fue uno de los grandes diamantes que descubrió. Eso es, y pues eso, un diamante en bruto que pulió hasta ese extremo que estamos comentando en el día de hoy, y hoy no podía faltar, evidentemente, en este podcast homenaje a Alejandro, pues Julio Rodríguez. Hola, Julio, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenido. Miguel, adelante, que tenemos mucho que preguntar a Julio. Hola, Julio, buenas tardes. Estábamos hablando de toda tu faceta como cazatalentos y cómo descubriste a Alejandro. ¿Cómo fue ese proceso en el que descubriste? ¿Te costó mucho convencerle para empezar a practicar atletismo? ¿Cómo fue el inicio de vuestra relación?
Bueno, yo en el colegio, yo vivía al lado del colegio, a 500, 600 metros donde estaba él, y hablé con el director porque yo iba a entrenar a los críos y me dijo que hay un niño ahí que corre bastante. Entonces lo vi y lo llevé a competir en un campeonato que había de escolares en categoría Levín, corrió el primer meeting en su vida y sin zapatillas de clavos ni nada, 3.03 o 3.06, no me acuerdo ya porque hace muchos años. Y desde ahí pues lo tenía controlado, pero a él le gustaba más, le tiraba más el fútbol. Era principio de los años 80, desde luego otra época, como dices, casi sin zapatillas, sin clavos, era un atletismo más en esencia, digamos. ¿Cómo fue ese debut de Alejandro? ¿Cómo lo viviste y qué es lo que recuerdas? Bueno, yo recuerdo muchas cosas, ¿no? Porque fueron muchos años, 20 y tantos años largos, dedicando tiempo a él y fueron muchas cosas, ¿no? Pero él sabía que era un crío que tenía un talento muy grande, era todo talento, un diamante en bruto que había que pulir, pero también hay que contar con que él pues era muy anárquico, ¿no? Se había comentado que era un atleta que miraba el atletismo de otra forma en la que miramos los entrenadores y muchos atletas de antes y después de él. Anárquico en el sentido de entrenar con él y de lo que te costaba llevarle, más o menos. Sí, anárquico que no respetaba los tiempos, no respetaba los periodos de descanso. En la doble sesión pues tienes que respetar unas pautas y un proceso de horas para que el organismo se recupere. Él pues no, eso lo tomaba a rajatabla y entonces era complicado. Tenía muchas lesiones, tuvo muchas lesiones precisamente por eso, no respetar las pautas de entrenamiento. En ese sentido, junto a la timidez que citábamos antes personal de sus inicios, sí que tenía el ímpetu, ¿no? de gran competidor o de estar siempre a piñón, como decía Martín Fiz. Efectivamente, hasta el año 91, 92, hasta el año 91, pues aún respetó las pautas y bien, lo hacía bien, pero a partir de ahí digamos, como digo yo, se desmadró. Él miraba el atletismo de otra forma, como lo veía yo, él miraba el competir siempre, el ganar dinero, que es muy lícito, ¿no? Pero bueno, no es tampoco muy aconsejable si quiere tener una buena opción a medallas en los campeonatos del mundo y campeonatos de Europa. Y entonces ese fue uno de los hándicaps que acarreó durante su tiempo de vida en el mundo del atletismo. Bastante, yo creo que para lo que él no respetar las pautas ha tenido un gran éxito para no hacer lo que tenía que hacer. Sí, porque en ocasiones para definirle te hemos escuchado decir que tú consideras que era un campeón potencial del mundo de cross, ¿no? El talento estaba ahí y su forma de correr estaba ahí, era evidente. Sí, no, es evidente, pero lo mató la ambición de correr todos los domingos. Él sí podía correr todos los domingos, corría todos los domingos. En ese momento no tenía problema, pero hay que llevar una planificación. Si no la llevas a rajatabla es muy complicado. De hecho, ese carácter, por ejemplo, y esa gana de correr todos los domingos, por ejemplo, hacía que en el País Vasco no fuera considerado por los aficionados pues a nivel de ídolo prácticamente. Le veían dar todo en cada carrera y estar todos los domingos ahí corriendo. Eso también creaba un vínculo con los aficionados de otra manera, de su forma de correr. Es que vamos a ver, el País Vasco a mí siempre me gustó que los corrieran porque otro concepto del cross que el resto de España no lo hay. Hay gente que sigue el ritmo del País Vasco, gente muy entendida en el mundo del cross. Y claro, a él le gustaba correr ahí. Y a mí me gustaba que fuera a correr ahí, claro, evidentemente. Nos citaba Óscar también la clara influencia que había de la escuela portuguesa en tu forma de entender el atletismo y entender el entrenamiento y que traspasaste a Alejandro. ¿Cómo eran vuestros entrenamientos o cómo los planteabas? ¿Qué inspiración tenías y cómo los organizabas en definitiva? Bueno, las sesiones por la mañana mientras fue junior, primero y segundo año senior,
hasta el año senior, entrenaba a las 7 de la mañana y yo me marchaba, que tenía que trabajar, media hora antes, y él seguía, y él trabajaba en Iguanas. Y después todas las tardes entrenaba a las 7 de la tarde. Entonces, claro, había un margen muy amplio de descanso. Pero después ya más complicado. Y bueno, en mi sistema de entrenamiento dedicaba mucho en el ritmo crucero. En ritmos altos, prácticamente ritmos altos, que estén en el umbral o cerca del umbral. Y siempre, esa es mi teoría del trabajo. Y entonces, de hecho, pues, dime. Sí, no, continúa, perdón. No, y de hecho, pues los resultados están ahí. Carlos Adán, digamos, empezó un poquito más tarde que él. Y también otro tipo de atleta, ¿no? Alejandro tenía la calidad, Carlos Adán tenía otras cosas que no tenía Alejandro. Carlos Adán tenía menos calidad, pero él tenía más esfuerzo y se cuidaba mucho. Carlos Adán llegó a lo que llegó porque era una persona que se cuidó mucho en su trayectoria deportiva. De hecho, como un ejemplo de estos entrenamientos tan a ritmo y al límite, nos citaba Óscar antes que todos los lunes, aunque hubiera corrido prácticamente un cross ese domingo, corría 18 kilómetros a 3:20, ¿no? Era la sesión habitual del lunes. Sí, efectivamente. Aunque Alejandro se desmadraba un poco. Alejandro 3:20 y a lo mejor sospiraba hasta 15, le daba lo mismo. Sí, como decía. Acababa el último 1000 en 2:50 y cosas de estas. Era un animal, hacía verdaderas animaladas. Yo decía que se parara, pero es un caballo, era como un caballo desbocado. Otra de las características que citábamos antes es que ha sido un atleta con una trayectoria muy longeva, desde que empezó ya con su récord de España juniors y demás, tantísimas participaciones en los mundiales de cross. ¿A qué se debe esta longevidad? ¿Cuáles eran los rasgos por qué crees que pudo estar tantos años en lo más alto? La longevidad también influye en el sistema de trabajo. Yo trabajaba mucho la parte aeróbica y entonces eso conlleva a que también no haya tanto porque vamos a ver, no conlleva a tanto deterioro, porque cuanto más intenso, más trabajes ya en anaeróbico, pierde, va perdiendo, el atleta va perdiendo, se acorta su vida deportiva. Ese es mi entendimiento, mi forma de pensar, que es así. Ahí que desde joven esa capacidad aeróbica la estés trabajando mucho con él, ¿no? La trabajarás mucho desde el principio. Sí. De juveniles y juniors hacía sus kilómetros, no teníamos un día de kilómetros largos, pero hacíamos mucho fraccionado, pero también no unos ritmos altos, no ritmos muy altos. Sí, al fin y al cabo la construcción de la casa aeróbica de la que tanto hablamos, ¿no? Con otros entrenadores y... una vez hice una exposición sobre el trabajo de Alejandro y me decía, sí, pero le falta, y me decía, no, tienes que trabajar más los multisaltos, la cuerda y tal. Pero claro, Alejandro era un tío que corría muy elegante, era técnicamente bueno, nació con eso ya. Y aparte, un chico que tenía mucha fuerza, muchísima fuerza. Porque ya en los crosses lo demostraba que tenía mucha fuerza, sobre todo cuando era el todo barro, era como Esparcia aún tenía más fuerza que Alejandro. Y ahí hay que tener mucha fuerza para salir del barro. Sí, de hecho, como decías antes, tú siempre has sido un cazatalentos, ¿verdad? Eso lo has sabido ver en los atletas jóvenes que ojeas y que vas cuidando siempre desde el principio. Sí,
Yo, por suerte, he tenido grandes atletas, sobre todo de categorías jóvenes, pero no se han plasmado en realidad muchos de ellos porque los jóvenes llegan a una edad, sobre todo las mujeres, que yo les veía el problema de que le empezaban a gustar los chicos y se ponían ya muy guapas, y entonces yo cuando miraba una atleta que miraba que empezaba a entrar, cosas que yo saco, y ya se acabó. Y me decían, porque mi chica está tendente a engordar, no se cuida, se acabó para el atletismo. Y se acababa para el atletismo. Yo tuve muchas campeonas de España, muchas campeones de España que se acabaron por eso, porque no se cuidaban, llegaba el verano y después ya venían con kilos de más, les costaba muchísimo más, y entonces ya empezaban a no entrar entre los primeros puestos y ellos no tenían paciencia, al final pues acababa el atletismo. Y bueno, a eso no se le puede hacer nada. Y después en los hombres había otras cosas que les llamaba mejor la atención, como las lesiones, y se apartaba del atletismo, claro. Por acabar ya con la última pregunta, Julio, hablábamos antes de la importancia de los entrenadores como tú. Después de un tiempo un poco más así, más alejado, ¿tienes gusanillo por volver? ¿Estás con algo en cabeza para que podamos volver a seguir disfrutando de Julio Rodríguez? Yo ahora antes vivía en Vigo, pues a raíz de que vivimos en el año 2012, que fue muchísimo, y ahora quiero volver y quiero montar una escuela de atletismo precisamente aquí en Bayona. Y nada, pues tengo ahí dos chicos que uno es un profesor extraordinario y son muy jovencitos, ¿no? Debe tener 14 años. Y después tengo ahí uno de 12 años que cada vez tengo que iniciar a arrancar con ellos. Y bueno, yo ahora tengo que ir por los precios buscando los que me interesan, que aparte también busco lanzadores y para pasar solo a compañeros que tengo. Y nada, y a seguir luchando. Tengo una segunda vida dentro del atletismo. Julio Rodríguez, muchísimas gracias por participar con nosotros en este podcast que estamos dedicando a Alejandro Gómez y por contarnos todas esas anécdotas y todas esas vivencias que tienen que ver con el entrenamiento y con cómo ha sido Alejandro Gómez como atleta. La verdad es que hemos aprendido mucho y hemos también descubierto muchas de esas facetas del entrenamiento de Alejandro Gómez que en cierto modo nos sorprenden. Muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Bueno, Julio Rodríguez, lo decíamos antes, no podía faltar, ¿no?, en este podcast que estamos dedicando en este tiempo de atletismo especial a Alejandro Gómez. Pero quiero decir algo, Alex. Bueno, primero quiero leer un comentario que nos está dejando en la retransmisión que estamos haciendo en Facebook Live de la grabación de este podcast. Un oyente, es Carlos Jara, y dice: da gusto oír hablar de atletismo con mayúsculas. Lástima que ahora se decida sobre atletismo tan lejos del barro, la pista. No sé qué tienes que decir sobre esto, sobre todo porque ahora además vamos a hablar mucho del barro, ¿no?, y de la tierra, ¿no?, y de donde se forjan, o al menos se forjaban siempre los grandes atletas, ¿no? Sí, hombre, yo creo que venimos del barro, ¿no?, en general, la humanidad, y en el concreto del atletismo pues también creo que tiene sus raíces ahí realmente, ¿no? Y los buenos atletas de fondo tradicionalmente han pasado por las carreras de cross. Ahora mismo sí que es verdad que hay un salto, sobre todo en el tema de los africanos, que intentan que directamente, vamos, de pequeñitos ya se enfoquen al maratón, pero en el fondo no dejan de correr por terrenos irregulares desde que nacen, con lo cual están practicando cross sin saberlo, ¿no?, desde pequeñitos. Sí. Así que bueno, a mí sí que me parece importante regresar siempre a las bases, como dice nuestro común amigo Gustavo Montes. Y bueno, pues creo que el cross en este caso es súper importante. Y ahora precisamente tenemos a dos personas muy, muy importantes del cross del Goibar, Juan Mari Iriondo y Félix Astigarraga, dos personas muy relacionadas con este cross. Juan Mari es un estadístico increíble, asombroso, de estos que nos dejan siempre con la boca abierta con todos los conocimientos que tiene. Es un gran sabio.
y Félix es una persona que últimamente nos está también deslumbrando con sus dotes de historiador, analizando y buscando y rebuscando en la historia del gran Juan Muguerza. Y también en estos últimos días pues ha escrito cosas muy, muy bonitas sobre Alejandro. Si os parece, comenzamos con Juan Mari. Hola, Juan Mari, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal vosotros? Muy bien, pues encantados de teneros en nuestro programa que hoy está resultando realmente precioso, glosando la figura de Alejandro Gómez, y vosotros tenéis mucho que aportar sobre él, porque él siempre ha dicho que el País Vasco es su segunda casa y concretamente el Cros del Goibar es un poco la niña de sus ojos, ¿no? ¿Qué relación ha tenido Alejandro con vosotros, con el Cros del Goibar y con Euskadi en general? Yo creo que Alejandro para el Goibar es uno de los mitos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que vino al Goibar, su primer año de senior, en el año 87, un barrizal en el antiguo circuito de Lerún. Contactamos con él a través de Julio Rodríguez, su entrenador de aquel momento, y bueno, conseguimos traerle al Goibar. Veíamos que venía un atleta con un futuro extraordinario, como luego lo pudo demostrar, y aquel año sorprendió a todos al sacar segundo detrás de nada más que nada menos que de Paul Quizcoech. Y a partir de ahí pues ya se puede considerar que ha sido un fijo en el Goibar. Ha corrido 14 veces en el Goibar, o sea, ha sido un fijo en el Goibar. Siempre hemos tenido una relación extraordinaria y no puedo decir nada más de Alejandro. Es que me emociono solo de pensar de dónde está ahora, y pensar en Alejandro es algo terrible en este momento. Félix, estos últimos días hemos leído un texto tuyo con un titular sorprendente, ¿no? En el que comparabas a Alejandro Gómez con Mamo Wolde y con Mariano Haro, ¿no? Decías, Alejandro Gómez más grande que Mamo Wolde y Mariano Haro. Luego realmente todo tenía una explicación, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco a qué te referías y esta historia tan bonita de los carteles del Cros del Goibar? Hola, buenas noches a todos. Mari, Luis. Buenas noches. Sí, no sé si Félix nos está escuchando bien. Félix, ¿estás ahí? No sé si algún... Espera, Félix, ¿nos escuchas bien? Sí, yo a vosotros sí. ¿Vosotros a mí? Sí, ahora te escuchamos perfectamente. Bueno, pues eso, cuéntanos lo que te comentaba Alex, ¿no? Esa historia de los carteles y ese texto que has publicado en los últimos días. Sí, bueno, dentro de lo que es el Cros del Goibar, pues hace un par de años, entre nosotros nos ubicamos, tenemos un pequeño grupo de WhatsApp. Entonces, pues los veteranos del Cross nos contamos todo tipo de noticias. Y llegó la noticia de la situación de Alejandro. Como todos, pues te pega un mazazo terrible y cada uno aporta su suyo, ¿no? Yo empecé a rebuscar en los archivos. Yo estoy acostumbrado a andar en archivo, de foto en foto, y me ha tocado buscar a Juan Muguerza hasta en los infines del mundo. Pues empecé a buscar un poco y quería saber de Alejandro en el Goibar. Juan Mari lo sabe bien, Juan Mari es el gran amigo de Alejandro en el Goibar. Y no le quise decir nada. Bueno, algo tiene que haber de Alejandro en el Goibar que Juan Mari no sepa. Y al final empecé a buscar y encontré algo que creo que Juan Mari no sabe. Era el poder blogar y tener el ver las 5 carteles en los cuales aparece no como figura principal, sino como integrante de grupos de atletas, los 5 carteles a mujeres de color, cosa que no habían conseguido ni Mamo ni Mariano Haro, los grandes. Entonces, de ahí esas pequeñas líneas que un día de nocheando empecé a escribir y salieron lo que luego decía también Miguel Calvo. Para nosotros, para mí por lo menos, Alejandro es un grande, así lo firmo cada vez que hablo, grande, y es uno de los invisibles de llevar, grande e invisible. Sí, Juan Mari,
comentabas antes, bueno, de la excelente relación de Alejandro con el Goibar. Y él siempre decía que se sorprendía mucho, sobre todo en los primeros años, bueno, según iba corriendo en la prueba, que la gente le conocía, ¿no? Y que le parecía extraño porque por allí pasaban grandes figuras. Cuéntanos un poco qué grandes figuras han desfilado por el Goibar, porque resulta complicado realmente que haya esa cultura deportiva tan grande como para que se acuerden de todos, ¿no? Porque lo lógico es acordarse pues de los que han ganado allí. Alejandro no llegó a ganar, fue 3 veces segundo, si no me equivoco, si no me corriges ahora que tú tienes mucho mejor los datos del cross. Y cuéntanos, ¿qué figuras pasaron por allí y por qué realmente se ha logrado esa cultura deportiva como para que a Alejandro enseguida se le conociera y él pues se sintiera tan a gusto y tan bien allí? Son casi ya 80 años de cross Muguerza, entonces en un pueblo como el Goibar, que tenemos 11.000 habitantes, algo más de 11.000 habitantes, pues es el cross del Goibar, no es el cross ni antes era del Club Deportivo del Goibar, luego de Lobo Tokio y ahora de Mincheta. Es el cross del pueblo, ¿no? Yo creo que la gente lo vive, ¿no? Son 80 años casi de cross, entonces por aquí han pasado campeones olímpicos, pues, el gran Abel Bikila, ¿no? Mamo Golde, Haile Gebrselassie, Kenenisa Bekele, Oltergat, o sea, han pasado, yo creo que la florinata del fondo mundial. Y en esa florinata pues hemos tenido también a atletas nacionales, ¿no? Como por supuesto María Amaro, Alejandro Gómez, Martín Piz, que han pasado por aquí todas las grandes figuras del atletismo. Entonces yo creo que Alejandro en el Goibar, el primer año vino como era, el primer año después de vino, pues era un poco desconocido. Pero la exhibición que dio junto con Quizcoech, yo creo que hay se quedó prendado y a partir de entonces ya era uno más en el Goibar. Es que cuando llegaba al Goibar, pues todo el mundo, toda la chavalería detrás de él, ¿no? Y entonces pues hemos tenido la gran suerte de contar siempre con atletas buenos y seguimos contando actualmente también. Y eso hay que intentar mantenerlo, por muy difícil que sea. Nos comentaba Alejandro que incluso su hijo, Diego, que recibió ese nombre en honor al fallecido Diego García, que también era un poco un ídolo allí, ¿no? O sea, hasta ese punto llega que ya no Alejandro, sino su hijo sea allí una persona conocida e incluso pues considerada también pues como su padre, ¿no? Un poco un ídolo allí. Yo creo que sí, Alejandro suele venir aquí también con su familia, y entonces era muy querido en el pueblo. O sea, se hartaba de fotos, de autógrafos, o sea, con él y con su familia, ¿no? Se le considera casi un El Goibar, es más, andaba por aquí como uno más de nosotros, o sea, que era muy querido en el pueblo. Es muy querido en el pueblo todavía. Porque a mí, por ejemplo, estos días, desde que salió la noticia, me ha parado cantidad de gente a ver si salía algo más, se lo ponía a la prensa, o sea, todo el mundo preocupándose por la situación sanitaria de Alejandro. Uh-huh. Félix, creo que también hay una anécdota muy bonita del 75 aniversario del cross, en el que se entrega el libro de oro a los atletas que lo han ganado. ¿Qué sucedió allí con Alejandro ese día? Bueno, Juan Mari lo sabe, porque le tocó a él ser un protagonista. Yo estaba entre bambalinas, yo sabía algo más, yo sabía un poquito por dónde iban los tiros, pero lo curioso era que merecidamente, un poco a lo que cuenta Juan Mari, y explica también la forma de ser de Alejandro, que al final da con el perfil del cross del Goibar, el Goibar Style, ¿no? Sencillo luchador, noble y amante de esta tierra. Pues la organización del 75 aniversario, la comisión que se creó para ese evento, decidió y con todo el apoyo entregarle un facsímil del libro de oro del Cross Fuerza. Solo se les entregaba ese facsímil, se entregó a los atletas ganadores del Cross. Se entregó también a instituciones que habían colaborado, iniciales o instituciones que habían apoyado, o federaciones que habían apoyado también el Cross de Goibar, y el único atleta ganador, pues así se hizo Juan Mari, pues el libro de oro a Alejandro, y Alejandro es el único atleta no ganador que tiene el libro de oro del Cross.
porque hay un atleta que tú nos comentabas en enero cuando estuvimos allí con vosotros, que por cierto, gracias a Juan Mari y a Félix, hemos pasado mucho mejor el confinamiento, porque en enero estuvimos en el Goibar y solo recordando la maravilla de explicaciones que nos dieron ambos y los lugares que descubrimos gracias a ellos y las anécdotas, recordando eso se nos hizo mucho más llevadero y lo hemos comentado Miguel y yo durante estos meses. A la gente le puede parecer algo un poco loco, ¿no? Pero los que somos así frikis del atletismo, pues cuando damos con dos personas que realmente sienten el atletismo como ellos, pues nos transmiten cosas que luego nos pueden hacer más felices hasta en esos momentos, ¿no? tan complicados que se han vivido. Y perdón que me haya ido del tema, esto venía a que otro atleta, Haile Gebrselassie, tampoco consiguió ganar en el Goibar. Nos decía Félix, pues, es que aquí hay tanto nivel, ¿no? que ni siquiera Gebre, no es que no ganara Alejandro, es que Gebrselassie tampoco ganó, ¿verdad, Félix? Bueno, eso se lo dejo a Juan Mari, que lo explique él. Yo siempre he dicho que era, a todos los que conocéis a Gebrselassie por su sonrisa. Yo quiero decir que el único sitio donde no ha sonreído Gebrselassie fue en el circuito de Mincheta. Y Juan Mari te pasó la palabra y tú lo explicas. Bueno, hay muchos rumores sobre esa. Además fue el primer año del circuito de Mincheta, ¿no? Ganó su compañero Fita Vallesa. Se hablaba de que comentarios de que si en el escalafón militar estaba por encima de Fita Vallesa de Gebrselassie, bueno, yo no sé. Eso queda entre los rumores que nunca se confirman. La verdad es que el año que estuvo aquí Gebrselassie fue segundo, en el año 93, y fue... Y como dice Félix, no sonrió en el Goibar, sería en Mincheta, porque en el Charridun y siempre que estaba con nosotros en cenas y tal, no paraba de sonreír. Un atleta muy simpático, muy bajo, y luego un nivel deportivo, como pudo demostrar posteriormente, fabuloso, de los mejores atletas de todos los tiempos de fondo. Juan Mari, vuestra relación con Alejandro ha continuado incluso él retirado, ¿no? Porque él ha seguido visitando el País Vasco, el habitual de la Azkoitia-Azpeitia, ha vuelto a estar en el Goibar con motivo de diferentes eventos, incluso visitó también la sociedad, ¿no? ¿Qué nos puedes contar del Alejandro ya retirado y de qué recuerdos tenía él del cross? Él cuando estuvo aquí, la última vez que estuvo en el Goibar, pues fue en el año 2018, ¿no? Cuando celebramos el 75 cross, y él preguntaba por el loro, a ver si le tenía. Sabía que había fallecido el loro, que era el emblema de nuestra sociedad. Para tenerlo en cuenta, en la sociedad de Goto, que había un loro vivo, traído de Guinea Ecuatorial, que en el año 2008 falleció con 52 años, el loro. Entonces la sociedad decidió, yo creo que es una buena idea por parte de la directiva que tomó la decisión, pues disecarlo. Lo tenemos en la sociedad. Alejandro quería verle al loro, porque Alejandro siempre que venía, como muchos atletas, iba donde el loro, intentaba hablar con el loro, le contestaba el loro, bueno, le contestaba lo que le salía al loro, claro. Pero era, no sé, le encantaba el loro y siempre sacaba fotos con él. Ahora también tenemos fotos con él, que sacó Félix y tal, que tenemos ahí cuando estuvo en la última vez, con la urna en que está, o sea, es que me emociona hablando de Alejandro, digo la verdad. Había sido, no sé, con el atleta que quizás mayor relación haya tenido yo, mayor relación he tenido, entonces es superior a mí, la verdad. Sí, comprendemos tu emoción y no te queremos hacer pasar un mal rato. Muchísimas gracias, Juan Mari. No, todo lo contrario. Félix, no sé si tienes tú algo más que añadir y para completar este tema, y bueno, quedéis emplazados por supuesto a algún otro programa en el que hablemos también de cross y de la sociedad, etcétera, porque aparte de Alejandro, que hoy es el tema que nos ocupa, pues hay tantas historias relacionadas con el cross que merecería la pena también darle un programa exclusivo. Félix, ¿algo más que nos puedas contar? No, nada más, agradeceros a todos, a todo el mundo del cross, a todo el mundo del atletismo, pues lo que hacéis vosotros desde las redes sociales, ese apoyo que le hace falta tanto a este deporte y el darnos el espacio a un pueblo tan pequeño como el Goibar para hacer grande un deporte, pues desgraciadamente que poco a poco parece que se va desinflando. Gracias a todos de verdad y nos vemos cuando queráis.
Pues muchas gracias a los dos, a Félix y a Juan Mari, que ya, pues eso, han supuesto el broche de oro para este podcast dedicado a Alejandro Gómez, y que Alex, Miguel, pues esperemos que le haga llegar, como decíamos al comienzo, esa energía y esa fuerza que ahora mismo necesita para luchar contra esa enfermedad. Yo creo que Alejandro es una persona muy fuerte y que está luchando al máximo, y yo soy muy optimista, sé que la situación es muy muy complicada, pero soy muy optimista a pesar de todo, y creo que hay que ser así y mandarle toda la fuerza desde aquí, desde todos los programas que se hagan, y también de manera anónima, por supuesto, porque tiene una legión de amigos y de aficionados que están mandándole energía positiva de manera permanente. Y Miguel, de verdad, muchísimas gracias también por tu aportación, por tus preguntas y por estos invitados que habéis traído a este tiempo de atletismo. Yo recuerdo este tiempo de atletismo que hacemos a la Limón desde A Tu Ritmo y desde la revista Corredor. Es que, vamos, lo que ocurre siempre es que los temas y los invitados siempre los deciden y los gestionan Miguel y Alex, así que muchísimas gracias, de verdad, Miguel, por esa labor que realizáis y que hace más grande este programa. Gracias a vosotros, porque acabar así hablando de Alejandro y entre amigos es todo un lujo para nosotros. Ha sido un programa que hemos disfrutado muchísimo. Pues muchísimas gracias a los dos. Tendremos más tiempo de atletismo ya en septiembre. Durante el mes de julio y agosto descansamos de esto de tiempo de atletismo, aunque seguiremos unos programas más de A Tu Ritmo, pero en septiembre volvemos con más ganas y con más energía y con más temas, que sabemos que hay muchos oyentes enganchados a esta sección, a este espacio. Gracias, Alex. Gracias, Miguel. Hasta la próxima. Gracias, Gracias, chicos.